CuriosityStream, we've walked with dinosaurs. We've explored our prehistoric planet, and we were always told the same story. Extinction came from the sky. But what if dinosaurs survived? Amazing Dino World 2. Watch it now on CuriosityStream. With monthly, annual, and bundle plans, find the one that works for you at curiositystream.com. Need a winter holiday escape? Forget your cares in Fiji. White sand beaches and scuba diving are calling. Your tropical paradise getaway is just one nonstop Fiji Airways flight away, with round-trip fares starting at $899 from LAX or SFO. Or check out great fares to Australia and New Zealand with seamless connections via Fiji. Book now at FijiAirways.com. From here to happiness, flying direct with Fiji Airways. 7 billones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y Hagamos un Trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, ya vieron ahorita, pasó el trenecito navideño con este sentimiento de ya estar empezando las fiestas navideñas decembrinas, ¿no? Ya preparándonos para el brindis en donde haremos verdad o reto de lo que nos espera para el 2021, cerrando con un brindis para cerrar con 9 meses de Hagamos un Trueque. Y bueno... Yo no lo vi. ¿Cómo? Perdón, doctor, no lo escuché. Yo no vi el trenecito porque me acabo de... Ahorita lo volvemos, terminando lo volvemos a pasar para quien se lo perdió. Pusieron nuestras caritas. Antes no me pusieron bailando porque luego los de producción nos ponen bailando o haciendo caras. Esta vez nos tocó nada más las caras, que por lo menos estuvimos decentes. Y bueno, el tema del día de hoy me parece muy interesante. Sin duda todo cambio representa una oportunidad. Así que el día de hoy el tema y el trueque es oportunidades del TEMEC con la nueva administración de Estados Unidos. Y aunque aún hoy hay noticias que comentan que el fiscal general presentó demanda para impugnar resultados de los Estados Unidos de Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, Biden ya se prepara para liderar la siguiente administración de Estados Unidos. Así que para platicar de estas oportunidades y cómo se vislumbra, nos acompaña Kenneth Smith Ramos. Ken, es un placer, un honor tenerte con nosotros. Bienvenido a Hacer un Trueque. Muchísimas gracias, Daniel. Antes que nada, gracias a TLC Magazine y al equipo de Hagamos un Trueque por la invitación para estar con ustedes y platicar un poquito acerca de lo que significan estos cambios en Estados Unidos, qué pasa con la economía de América del Norte y hacia dónde vamos con el TEMEC. Excelente. La verdad es que es un tema que sin duda tenemos que estar preparados, pero también entender cómo podemos aprovechar estas oportunidades. Y antes de darte la palabra, me gustaría presentar tu semblanza, si me lo permites. Ken Smith Ramos es socio de Agon, es especialista en comercio internacional y asesor sobre aspectos relacionados con la implementación a los diversos tratados de libre comercio, de los cuales México es parte. En particular, se enfoca en apoyar a clientes para identificar oportunidades de exportación, importación e inversión extranjera directa que ofrecen los tratados de libre comercio de nueva generación, como el CPTPP, Telecuem y el Tratado México-Estados Unidos y Canadá TEMEC. Ken Smith cuenta con una larga trayectoria en el gobierno de México con amplia experiencia en negociaciones comerciales internacionales. Ha sido parte del equipo de negociaciones de México de distintas instituciones gubernamentales e inició su carrera como parte del equipo que negoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Telecan. Recientemente fungió como jefe de la negociación técnica de México para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Telecan, como representante de la Secretaría de Economía de la Embajada de México en Washington, D.C. de 2013 a 2017. Lideró los esfuerzos para promover y defender los intereses comerciales en México y en Estados Unidos y fungió como enlace de la Secretaría de Economía como representante de los sectores público, académico, privado de Estados Unidos. Su experiencia negociadora se ha consolidado a través de casi 3 décadas en el servicio público como Zagarpa, COFECO, director general de América del Norte en la Secretaría de Economía, en donde operó como coordinador del Telecan para México. Smith Ramos recibió su licenciatura en Relaciones Internacionales y Economía por la Universidad de Georgetown
y su maestría en Economía Internacional por la Universidad de Johns Hopkins School of Advanced International Studies. Además, habla el idioma de español, inglés y francés. Así que, Ken, pues es un honor tenerte aquí. ¿Quién mejor que nos platiques estas oportunidades que tú? Bienvenido a Hacer un Trueque. Muchísimas gracias, Daniela. Y si me permiten, voy a compartir mi pantalla para presentar algunas láminas que nos pueden ayudar a la discusión. Y en ese sentido, lo que quisiera hacer es empezar primero. Permítame un segundo. Ya vemos tu pantalla, solamente habría que ponerlo como presentación. Ya la ven, ¿verdad? Excelente. Perfecto. Ya la vemos muy bien. Muchísimas gracias. Lo que quisiera hacer para iniciar es, sobre todo, explicar rápidamente qué es lo que tenemos en el TEMEC, cuál es la relevancia del TEMEC versus el Telecan, cuáles son los elementos que vemos como grandes oportunidades de aquí para adelante y los sectores que pueden beneficiarse de este acuerdo. Asimismo, no podemos ignorar que el TEMEC está entrando en vigor en una situación muy particular a nivel mundial, tanto por la crisis del COVID que estamos presenciando en todos los países del mundo, pero también la crisis económica que en gran parte se debe justamente a esta pandemia. Y eso afecta, por supuesto, el impacto del TEMEC y sobre todo lo que voy a argumentar, su importancia como un instrumento importante para salir adelante de la crisis en el futuro. Entonces, quisiera empezar por lo básico, básicamente, ¿qué es lo que se buscaba lograr en el tratado? Ustedes saben que a diferencia de la negociación del Telecan originalmente, hace ya más de 25 años, en esta ocasión, el socio comercial más grande, Estados Unidos, llegaba a la mesa con la premisa de que en 25 años del Telecan se le había hecho un daño muy fuerte a la economía estadounidense, lo cual no había evidencia al respecto. Toda la evidencia empírica muestra que los tres países se han beneficiado de los flujos de comercio e inversión a lo largo de la vida del Telecan, pero esa era la premisa política de Estados Unidos. Había un daño que resarcir, o si no, Estados Unidos se salía del tratado. Y México llegó a la mesa con estos 4 principios básicos que se le propusieron al Senado de la República en México justo antes de iniciar la negociación y que versaban sobre los siguientes temas. El primer pilar tiene que ver con fortalecer la competitividad regional, es decir, no tener retrocesos en el tratado, no cerrar aspectos que ya se habían logrado abrir a través del Telecan o crear barreras técnicas al comercio. El segundo gran punto era justamente modernizar el acuerdo, actualizarlo, porque a pesar de su éxito, es un acuerdo de 25 años de edad que necesitaba actualizarse con disciplinas fundamentales para la economía moderna. El tercer gran pilar aquí también tiene que ver con hacer del comercio un instrumento más incluyente y más responsable. Y ahí es donde se buscaba introducir una serie de disciplinas de corte más social, que a lo mejor hace 30 años, cuando los países empezaban a negociar acuerdos bilaterales de libre comercio, no se tomaban en cuenta en los tratados, pero que después de esta más de 2 décadas y media de experiencia nos damos cuenta de su relevancia para la operación, no solo del Tratado de Libre Comercio, sino de la economía en general. Entonces era ampliar el abanico de posibilidades para que más empresas, sobre todo micro, pequeñas y medianas, pudieran aprovechar el tratado y disciplinas en materia ambiental, laboral, etcétera, que se fortalecieran. Y el cuarto pilar era proveer de certidumbre a los exportadores e inversionistas de la región, es decir, establecer un entorno positivo y transparente de competencia libre al interior de América del Norte y sobre todo con mecanismos de solución de disputas que en caso de cualquier violación al tratado permitieran regresar al esquema de libre comercio que se plasma en el acuerdo. Entonces, estos eran los 4 grandes rubros, pilares básicos que buscaba México en la negociación y que se lograron de la siguiente manera. Hay 3 grandes áreas que yo divido aquí en términos de entender qué es lo que se logró en el acuerdo. Y el primero de ellos es que logramos modernizar el tratado. Es decir, se añaden 12 capítulos, pasamos de tener 22 capítulos en el Telecan a 34 capítulos en el TEMEC, donde se añaden una serie de disciplinas que no existían, muchas de ellas en el tratado original, y muchas de ellas ni siquiera existían a nivel mundial, como es el caso del comercio digital y toda la revolución en materia de tecnologías de la información que se ha dado en el mundo en los últimos 25 años. Todo eso no existía cuando el Telecan se negoció y por lo tanto necesitábamos actualizar nuestro tratado. Entonces se introducen medidas para fortalecer y favorecer el comercio digital, facilitarlo,
reconocer la necesidad de un ambiente de competencia abierta en telecomunicaciones, se introducen medidas de anticorrupción, compromisos internacionales para fortalecer los esfuerzos domésticos de los países miembros del TEMEC y sobre todo en México para combatir la corrupción, un capítulo específico en materia de cómo promover la competitividad y también un capítulo sobre cómo ayudar a las pequeñas y medianas empresas, también a las micro, a aprovechar las ventajas no solo del TEMEC, sino de la gran red de tratados que tenemos. Esta no es una lista integral, ya mencionaba que son 12 capítulos, pero les da una idea del avance que se tuvo en materia de modernizar el tratado. Eso era algo que era fundamental. El segundo gran rubro, y esto es muy importante, es el haber logrado eliminar propuestas que a todas luces eran inaceptables tanto para México como Canadá y que hubieran dañado la integridad de nuestro acuerdo de libre comercio. Es muy importante en cualquier tratado darnos cuenta de lo que quedó plasmado en el acuerdo, lo que quedó redactado, pero también lo que quedó eliminado, es decir, lo que se propuso y que al final de cuentas se quitó de la mesa. Y aquí los ejemplos que les doy en pantalla son claros. Estados Unidos buscaba, debido a esta obsesión que tenía con reducir el déficit comercial de Estados Unidos con México, establecer restricciones a las exportaciones en los sectores más importantes de exportación para México, como en el sector automotriz, el textil, agrícola, etcétera. También reducir el acceso a su mercado de compras de gobierno y tratar de introducir medidas específicas que permitieran imponer barreras al comercio o medidas proteccionistas dependiendo de la evolución de la balanza comercial entre los países del TEMEC. Es decir, aceptar que Estados Unidos pudiera imponer restricciones cuantitativas a nuestras exportaciones si el déficit crecía. Y eso lo evitamos. En las más de 2,000 páginas del tratado no van a encontrar un capítulo sobre metas de reducción de déficit comercial. Eso lo rechazamos y fue muy importante. Y no se permitió que se echara para atrás el libre comercio en ninguno de los sectores que tenemos con Estados Unidos en materia comercial. Todos los productos, con excepción de aquellos que tienen medidas antidumping, subsidios o acuerdos de suspensión, la totalidad de los productos, 99.9%, están libres de arancel y se mantienen así en el tratado, y eso es muy importante. Y el tercer gran rubro es cómo logramos resolver algunos de los temas más difíciles. Se habló mucho de la cláusula sunset, la cláusula de extinción, que era un mecanismo de control político que buscaba Estados Unidos para establecer que después de 5 años de vigencia del nuevo tratado, a menos de que los 3 jefes de Estado de los países miembros del TEMEC se pusieran de acuerdo en continuar con el tratado, este se acabaría automáticamente para los 3 países después de esos 5 años. Y eso obviamente le daba demasiado poder político a los jefes de Estado y sobre todo al país más poderoso de los 3, que es Estados Unidos, para decidir desde el primer día si iba a buscar renegociar ciertos aspectos del tratado y amenazar con no hacer nada y que el tratado se muera a los 5 años. Eso lo sustituimos por una cláusula que ya no contiene la muerte súbita, es una cláusula de revisión periódica del tratado, donde cada 6 años se va a revisar cómo se está implementando el acuerdo y si hay necesidad de renegociar o añadir temas nuevos. Entonces, eso yo creo que es muy benéfico porque no se tenía este mecanismo automático de revisión, inclusive en el Telecan. También logramos mantener los mecanismos de solución de controversias, que ya les decía yo que era un pilar para México, pero que Estados Unidos de entrada, justamente con esta visión de que había que cambiar radicalmente el tratado y que veía el comercio internacional, la administración Trump lo veía como un juego suma cero, es decir, exportar es bueno, importar es malo, si invierten en mi país es bueno, si mis empresas se van a invertir en el extranjero es malo. Y esta visión, llamémosle binaria del comercio, los llevaba a pensar que los mecanismos de solución de controversias de los tratados y de la Organización Mundial del Comercio atentaban en contra de la soberanía de Estados Unidos porque se atrevían a cuestionar las decisiones del Poder Ejecutivo y de las Cortes estadounidenses, lo cual es absolutamente falso. No hay ninguna prueba de que estos mecanismos en los tratados de libre comercio, en particular en el Telecan, hayan actuado de manera discriminatoria en contra de cualquiera de los 3 países en los 25 años de vigencia. Pero esta era la posición de Estados Unidos. Logramos, a través de la negociación y del cabildeo de nuestro sector privado con el sector privado estadounidense, lograr generar suficiente presión para que Estados Unidos se diera cuenta de la importancia de tener mecanismos de solución de controversias que garanticen
que lo que se negocia se va a implementar. Y eso también lo logramos. Y un tema muy importante y donde me voy a detener en algunos minutos fue en la negociación del sector automotriz, donde Estados Unidos quería hacer las reglas de origen tan estrictas e imponer costos tan altos para que en su visión se lograra atraer más inversión, se lograra forzar más inversión en Estados Unidos y ya no tanto en México y en Canadá. Y desde un inicio en la negociación les explicamos que lo único que iba a causar, si ponías los costos, más bien si elevabas los costos a través de requisitos demasiado onerosos, como reglas de origen, ibas a causar una desinversión en el sector. Es decir, el sector automotriz en América del Norte se hubiera ido a China, Tailandia, Europa del Este, porque los costos hubieran sido demasiado caros en la región. Logramos una negociación balanceada, que les voy a explicar en algún detalle a continuación, y este es uno de esos sectores para el futuro, viendo al 2021, que son fundamentales, justamente porque hubo cambios importantes y va a ser muy interesante ver cómo se va implementando el acuerdo y los beneficios que puede traer para la región, pero también los obstáculos gubernamentales que se pudieran generar. Entonces, entrando un poquito en detalle, habiendo visto la generalidad, digamos, de los beneficios que puede brindar el TEMEC y cómo es diferente del Telecán, entremos en este caso a ver el sector automotriz y las reglas de origen, cómo cambiaron. Se hicieron más estrictos los requisitos, pasas de un valor de contenido regional de 62.5 a 75% del valor del contenido tiene que ser de la región, el contenido del vehículo, para calificar para la preferencia arancelaria, es decir, para pagar 0 arancel, pero hay requisitos adicionales que se incorporan. Y se incorporan porque, como en toda negociación, se dan concesiones, pero a cambio de eliminar cosas de la mesa que resultaban totalmente inaceptables. Y esas cosas que resultaban inaceptables que había puesto Estados Unidos sobre la mesa es llegar a un contenido regional de 90% a nivel regional. Forzar que el 50% del vehículo fuera producido en Estados Unidos exclusivamente. Y también un tercer punto que impulsaban era imponer los salarios en el sector automotriz en México a través del Tratado de Libre Comercio, lo cual es completamente improcedente. Entonces, logramos negociar soluciones en las cuales se generan balances. Por ejemplo, sí se incrementa el valor de contenido regional, pero se le brinda entonces la oportunidad al sector autopartero nacional, los productores de autopartes en México, de incrementar su participación en la producción de vehículos de América del Norte. Por eso la INA, la Industria Nacional de Autopartes, apoyó, al final de cuentas, esta negociación. Y para las armadoras, si bien se establecen una serie de requisitos sobre el acero y aluminio, el 70% de las compras de estos productos tienen que ser de la región, o el valor de contenido laboral, se establecen medidas para, de entrada, tener plazos de transición, que no entren de golpe todos estos requisitos. Asimismo, se establecen prórrogas y mecanismos de exclusión o de excepciones que se llaman régimen alternativo de transición, a través del cual las empresas pueden solicitar prórrogas para no tener que cumplir con todos los requisitos de golpe a partir de su entrada en vigor. Y esto les da un espacio de 5 años máximo para cumplir con diversos compromisos y en ese sentido no verse demasiado presionados por el incremento en los costos. ¿Cuál es el resultado de esto? Y es el resultado que perseguía México, que ninguna de las armadoras que están operando en México ha pensado en retirarse. Es decir, ese era nuestra guía. Nuestro piso en toda la negociación en materia automotriz era asegurar que no hubiera una desinversión en México en el sector automotriz, y estamos viendo lo contrario. Como los países del resto del mundo saben que ahora para entrar al sector automotriz de América del Norte tienes que localizarte en América del Norte porque hay reglas más estrictas, hay interés de autoparteras de Asia, de Europa, de Sudamérica, de incorporarse a México, así como armadoras. Entonces, eso es un resultado muy interesante de una negociación compleja. Y otro tema que se consiguió aquí, que es muy relevante, sobre todo hay que pensar en el contexto en el que estábamos de la administración Trump, donde se establecían mecanismos muy estrictos en todos los sectores en su relación con otros países para restringir las importaciones de Estados Unidos a través de medidas, por ejemplo, de seguridad nacional, lo que México en todo momento consideró un exceso de interpretación de Estados Unidos de cómo podía usar las medidas de seguridad nacional para restringir, por ejemplo, las importaciones de acero y aluminio. Teníamos la preocupación de que lo fueran a hacer en el sector automotriz
y por lo tanto logramos negociar en el TEMEC medidas que excluyeran a Canadá y a México de cualquier medida de seguridad nacional en el sector automotriz. Asimismo, negociamos que si Estados Unidos unilateralmente decide violar sus compromisos en la OMC e incrementar el arancel de nación más favorecida que le cobra al resto del mundo en materia del sector automotriz, a México y a Canadá nuevamente quedarían excluidos de este incremento unilateral. Entonces, es una especie de póliza de seguros que, aunado a lo que ya les mencioné del balance que se obtuvo en la negociación, esta póliza te garantiza que el libre comercio en la región, en el sector automotriz, se va a mantener. ¿Por qué es muy importante para el futuro? Lo vamos a ver más adelante, justamente porque todo está en términos de la manera en que se implementen estas reglas, de cómo los países auditen, de ver si las reglas se respetan y si no se generan obstáculos técnicos al comercio. Entonces, es un sector muy importante para América del Norte, un sector que debe crecer hacia el futuro y debemos asegurarnos que se implemente correctamente las disposiciones del TEMEC. Otro sector que es absolutamente fundamental, lo ha sido a lo largo de la vida del Telecán y lo es ahora en el TEMEC, es el sector agropecuario y agroalimentario en general. Aquí lo que les muestro en pantalla es parte de lo que yo le llamo la historia de éxito más importante del Telecán, junto probablemente con la manufactura, en particular el sector automotriz, pero el sector agroalimentario es fundamental porque ha crecido de manera exponencial desde que entró en vigor el Telecán hace 25 años. Pasamos de comerciar alrededor de $8,000 millones entre México y Estados Unidos, nada más me concentro en la relación bilateral, a un comercio de $50,000 millones en el 2019, en donde México ha alcanzado un superávit de $12,000 millones con nuestro vecino del norte. Estas son excelentes noticias para nuestro sector exportador, sobre todo frutas y hortalizas, que como verán componen el 50% de lo que exportamos a Estados Unidos, pero también han prendido los focos de alarma en Estados Unidos con los productores nacionales en Estados Unidos y el ala, llamémosle proteccionista, del gobierno y del Congreso. Pero ha sido una gran historia de éxito. ¿Y qué es lo que sucede en el TEMEC? Bueno, en el Telecán en materia general, había miedo hace 25 años de cómo iba México a lograr competir con la agricultura más avanzada, subsidiada y con acceso a capital, que es la de Estados Unidos. Y lo que vemos es una complementariedad muy importante entre las dos economías agrícolas, en donde nosotros, como ya mencionaba yo, exportamos 50% de lo que exportamos son frutas y hortalizas que podemos cultivar durante todo el año, a diferencia de Estados Unidos por la situación climatológica. Y por otro lado, importamos productos donde Estados Unidos tiene una ventaja comparativa importante, con grandes planicies, grandes extensiones de tierra y acceso a agua para todo lo que viene siendo la producción de granos, oleaginosas y cárnicos. Entonces hay un intercambio muy positivo entre ambos países en ese sentido. De hecho, la capacidad de México de importar grano de Estados Unidos ha permitido que el sector pecuario crezca enormemente en nuestro país y seamos un exportador de carne de res, cerdo, etcétera. Entonces, estos beneficios del Telecán se fortalecen a través del TEMEC porque se garantiza el libre comercio, no hay aranceles, no hay cupos, hay reglas que se retoman del Telecán y se fortalecen para prohibir los subsidios a la exportación, asegurar que la ayuda interna que le brindan los gobiernos al sector agroalimentario no distorsione el comercio. Y se introduce una sección nueva sobre biotecnología agrícola. Y esta es la clave hacia el futuro. Nos puede dar una fortaleza muy importante la cooperación en materia de biotecnología, al igual que existe la biotecnología en el área médica y farmacéutica. En biotecnología agrícola, Norteamérica es líder a nivel mundial y hay nuevos mecanismos dentro del TEMEC para reconocer la importancia de la innovación agrícola y el incremento de la productividad que esto puede brindar, mecanismos transparentes para el intercambio de información y promover bajo las reglas de cada uno de los países una biotecnología agrícola que nos permita incrementar la productividad del campo mexicano. Esto no lo teníamos en el Telecán y es muy importante. También hay medidas importantes en materia sanitaria y fitosanitaria que facilitan el comercio y evitan que haya obstáculos técnicos basados en problemas que se puedan suscitar en la parte sanitaria y fitosanitaria. Entonces, estos dos sectores, como voy a mencionarlo, el automotriz y el agroalimentario, ya son fundamentales dentro de la región del Telecán y ahora lo van a seguir siendo en el TEMEC. Ahora, hablemos de las demás disciplinas, un par de ellas, algo que es fundamental tomar en cuenta.
es los cambios que hubo en otros capítulos que ya teníamos en el Telecán y que se fortalecen en el TEMEC. Ya les hablaba yo de este pilar que tenemos de hacer del comercio más incluyente y más responsable. Y algo que hicimos de inmediato y lo empezamos a hacer en la negociación transpacífica del TPP hace unos años antes de iniciar la negociación con el With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. TEMEC fue incorporar el capítulo laboral, más bien el acuerdo paralelo laboral y el acuerdo paralelo ambiental, que eran parte del Telecán, los incorporamos ahora no como acuerdos paralelos, sino como capítulos independientes dentro del tratado. ¿Y qué es importante de esto? Que entonces están sujetos a los mismos mecanismos de solución de controversias que el resto de los capítulos del tratado. Es decir, pasan de ser, digamos, capítulos de cooperación, capítulos sin dientes, a ser una parte central del acuerdo. Y esto es fundamental, porque se fortalecen las disciplinas que ya teníamos en Telecán, además de prohibir y seguir prohibiendo, por supuesto, el trabajo infantil, el trabajo forzoso. Se introducen nuevas protecciones para trabajadores migrantes, que eso es muy importante para México, que tiene trabajadores migrantes en toda América del Norte. Se harán esfuerzos específicos en las leyes de los 3 países para combatir la violencia en los centros de trabajo, la discriminación. Se añade un capítulo muy importante, un anexo dentro del capítulo laboral en materia de promoción de la libertad sindical, es decir, la libertad de entablar negociaciones colectivas de trabajo, que los trabajadores conozcan los contratos colectivos, que haya transparencia en la elección de los líderes sindicales y una modificación en el esquema nacional de la resolución de disputas laborales. Y todo esto refleja lo que se hizo recientemente en nuestra reforma laboral. Entonces, esto es muy relevante para los trabajadores, para fortalecer su capacidad de negociación con las compañías, pero también del punto de vista de las empresas, de entender en qué consisten estos nuevos requisitos en el TEMEC, cómo se relacionan con la ley mexicana y la reforma laboral, y saber que tienen que cuidar, hacer un checklist de cómo están parados en términos de su cumplimiento de todos estos requisitos para que no vayan a tener un problema en términos de paneles arbitrales que pudieran afectar su capacidad de exportar libre de arancel a Estados Unidos y Canadá. Entonces, la parte laboral es muy importante. Ahora quisiera pasar un poco más al análisis de dónde estamos hoy en día. Sin lugar a dudas, el TEMEC va a traer grandes beneficios para la región en materia de flujos de comercio y de inversión. Y ya hablamos un poco, no de todos, pero de muchos de los temas principales que se incluyeron en el TEMEC y que no existían en el Telecán. Y ahora hay que entender hacia dónde vamos. Es decir, ya hablaba yo de que el TEMEC está entrando en vigor durante una de las peores crisis, y no es que la peor crisis en la historia de nuestra región y de nuestro país. Y asimismo, la pandemia genera un entorno de incertidumbre a nivel mundial, que lo que ha sucedido, como es la regla casi en todas las crisis a nivel mundial, se empiezan a dar presiones proteccionistas en diversos países. Es decir, ante la crisis económica se comete un error, que es empezar a verse al ombligo, pensar que hay más riesgo que beneficio en las relaciones internacionales, y muchos países empiezan a cerrarse. Y hay una tendencia de eso a nivel mundial. Lo vemos inclusive con nuestro vecino del norte. A pesar de haber participado obviamente en la construcción del TEMEC, varios de los asesores del presidente Trump en la Casa Blanca, en USTR, el propio representante comercial, ven en el COVID una amenaza en el sentido de enviar la señal de que Estados Unidos ya no puede confiar en las cadenas globales de valor y tiene que tratar de ser autosuficiente. Esto de un punto de vista económico es falso, es imposible, pero es lo que Peter Navarro, el asesor de materia de comercio internacional, le ha venido repitiendo al presidente Trump en los últimos meses. Y el propio embajador Lighthizer, el representante comercial de Estados Unidos, habla que una de las lecciones del COVID es que las empresas estadounidenses ya no deben salir de Estados Unidos. Y declara que la era del offshoring, es decir, de la inversión en otros países, ha terminado. Pero la realidad es otra. ¿Qué estamos viendo a nivel mundial?
las empresas están viendo un nuevo componente en su ecuación de riesgo a nivel mundial, que es la pandemia. Hace un año no pensaban en la pandemia cuando distribuían su cadena de valor en diversos países del mundo. Hoy en día sí tienen que considerar la posibilidad de que un rebrote de COVID, como se está dando ahora en el invierno, o una nueva pandemia pueda paralizar el aparato productivo. Entonces hay una tendencia de las empresas en Norteamérica y en otras partes del mundo también de acercar las cadenas productivas, acercarlas a casa. Este fenómeno conocido como nearshoring puede ser muy benéfico para México porque puede hacer que de este regreso de empresas que se fueron a Asia, que se fueron a Europa o a otras regiones, al regresar a América del Norte puedan regresar a México, porque seguimos siendo el país más atractivo de los tres para invertir. Voy a hablar en unos minutos de qué tenemos que hacer desde el punto de vista de política doméstica para seguir siendo atractivos a la inversión. Pero en principio México se puede beneficiar de este fenómeno de nearshoring. Lo que tenemos que hacer es trabajar con la administración entrante en Estados Unidos para convencerlos de que invertir en México es nearshoring. No significa perder a sus empresas, al contrario, estas empresas estadounidenses o canadienses cuando invierten en México, producen y exportan al mundo, 40% del valor de esas exportaciones proviene directamente de Estados Unidos. Entonces, los tres países se benefician de esta inversión al interior de América del Norte. Y México es parte de este perímetro de producción que cuando los tres países producen bienes de manera conjunta, reducen costos, incrementan la calidad y compiten con éxito con el resto del mundo. Y este es el mensaje que debe llevar México a la nueva administración en Estados Unidos. Ahora, del punto de vista, ya profundizando un poquito sobre los sectores que podemos esperar a partir del 2021 y esperemos más adelante, que se beneficien de este nuevo esquema comercial de América del Norte, pongo tres rubros, tres círculos rojos que ven ustedes aquí. El primero tiene que ver con aquellos sectores de manufactura que ya eran importantes gracias al Telecán, y que van a seguirlo siendo gracias al TEMEC. Hablaba yo ya del sector automotriz y estas nuevas reglas de origen que hacen más atractivo el invertir en México, Canadá o Estados Unidos para producir bienes del sector automotriz, porque ya no va a ser tan fácil cumplir con la regla de origen simplemente exportando componentes de China o de Europa hacia México, Estados Unidos y Canadá. Es decir, para aprovechar el mercado automotriz tienes que estar en América del Norte y eso va a generar oportunidades para el sector automotriz en lo particular. Pero para todos, incluyendo el sector automotriz, para todo el sector manufacturero, aeroespacial, maquinaria, equipo eléctrico, electrodoméstico, muchas de las disciplinas del TEMEC en términos de facilitación del comercio los van a beneficiar. Estas empresas que tienen enorme cantidad de operaciones comerciales todos los días que cruzan la frontera se van a beneficiar de los mecanismos de facilitación del comercio, la reducción, digamos, del papeleo y la burocracia en frontera, aprovechando las tecnologías de la información y en ese sentido reduciendo el tiempo de cruce fronterizo va a tener un impacto importante en esos sectores que ya eran grandes exportadores. Paso al segundo rubro, que es, digamos, el de alta tecnología, donde hay enormes oportunidades que brinda el TEMEC. Porque lo que nos da la oportunidad del TEMEC no es eliminar aranceles, eso ya lo teníamos. Lo que nos da el TEMEC es la oportunidad de dar un salto tecnológico y muchas de las disciplinas que están plasmadas en el TEMEC, por ejemplo, en materia de propiedad intelectual, favoreciendo la innovación, protegiendo patentes, etcétera, va a ser muy atractiva la inversión en sectores avanzados y de alta tecnología. Por ejemplo, equipo médico, ya tiene México una plataforma importante de producción y de exportación y además, con la crisis del COVID ha incrementado enormemente todo lo que viene siendo investigación y desarrollo, no solo en equipo médico, sino también en todo el sector farmacéutico. Entonces, México está perfectamente posicionado para, tanto en equipo médico como en el sector farmacéutico, recibir más inversión extranjera de la que estaba recibiendo antes, porque somos la puerta de entrada al mercado de Estados Unidos. Y hoy en día ustedes han visto que hay una verdadera guerra o carrera entre los países para ver quién consigue la vacuna en contra del COVID de manera más eficiente y la puede distribuir a nivel mundial. Lo que vamos a ver, que no va a cambiar y que es una lección del COVID, es mucha mayor inversión pública y privada en el sector farmacéutico y en el sector médico. Y ahí se puede beneficiar enormemente México. Y la economía digital en su totalidad, es decir, las oportunidades que le brinda el TEMEC a los pequeños, sobre todo pequeños y medianos y microempresarios en materia de oportunidades de comercio digital,
Y no solo eso, la inversión extranjera directa no solo se va a planta y equipo. Estamos viendo en Asia, estamos viendo en Europa enormes cantidades, miles de millones de dólares de inversión en el desarrollo de la economía digital, en soluciones de computación en la nube, en soluciones de software para facilitar el contacto empresa-empresa, es decir, el business to business y empresa-consumidor final. Y entonces ahí es donde también puede crecer enormemente la economía digital en nuestro país. Y el tercer gran rubro, digámosle tradicional, por un lado el sector agropecuario y agroindustrial, que lo vimos en las gráficas que les mostré, sigue creciendo. Es una industria que en todo momento ha sido considerada esencial y va a seguir siéndolo. Entonces, se va a beneficiar del incremento del comercio y de la demanda en la región, pero también aquellas empresas de logística y transporte que sean eficientes, que introduzcan tecnología, por ejemplo, cadena de frío para el transporte de productos, tanto farmacéuticos, las vacunas, el sector agropecuario, todos los productos frescos, y que logren entregar justo a tiempo, que generen una cadena de logística eficiente, se van a beneficiar de una manera importante. Entonces, esta es la nueva normalidad que enfrentamos con el COVID, con la situación económica, y estos son los sectores que, si hacemos las cosas bien en nuestro país, se pueden beneficiar. ¿Qué es lo que hemos visto también de coyuntura internacional que afecta a México y afecta sobre todo la relación al interior de América del Norte? Pues por supuesto la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que nos permitió de alguna manera consolidar nuestra posición como principal socio comercial de Estados Unidos, porque Estados Unidos le está dejando de comprar muchos productos a China y los está comprando se los está comprando a México, y estamos de alguna manera sustituyéndolos en ese mercado de una manera importante. Ahora, la ONU, a través de la UNCTAD, hizo un análisis muy interesante que nos enseña cómo la sustitución de producto chino en sectores claves en Estados Unidos por otros productos del mundo puede generar enormes oportunidades para México. A la derecha ustedes ven un índice que señala el grado de integración de componentes chinos en sectores estratégicos, como instrumentos de precisión, maquinaria y equipo, vehículos, el sector automotriz, equipos de computación, etc. Mientras el índice se acerque a 1, quiere decir que hay mayor integración de componentes chinos. A continuación, el análisis lo que hace es explicar qué sucede cuando 2% de todos esos componentes chinos ya no pueden llegar al mercado estadounidense y qué oportunidades se abren para otros países. Y eso es lo que nos muestra el cuadro gris. El impacto por sector, por ejemplo, en el sector automotriz, el hecho que una cantidad muy importante de componentes chinos no estén entrando al mercado estadounidense por la guerra comercial, por las barreras a los productos chinos, abre oportunidades en el sector automotriz de más de $7,000 millones para productos mexicanos. En equipo de comunicación, 5.3 mil millones. En maquinaria eléctrica, casi 5,000 millones. Y así podemos analizar todos estos sectores. Entonces vemos de entrada una mayor demanda que puede puede utilizar y aprovechar los exportadores mexicanos para llenar esa demanda en Estados Unidos, y por lo tanto esto lo saben también las otras regiones del mundo, y puede ser atractivo invertir en México para tener ese canal de exportación hacia el mercado de Estados Unidos y por supuesto nuestra red de tratados con todo el mundo. Entonces ese es también otro aspecto muy importante de la coyuntura actual que se vive. Ya acercándonos un poco hacia el final de la plática y tratando de dejar suficiente espacio para preguntas y respuestas, en nuestro despacho en Agon desarrollamos una guía de cumplimiento del TEMEC. En lugar de que las empresas tengan que revisar las 2,000 páginas de texto legal y a veces sumamente confuso, en la cual nos especializamos los negociadores comerciales, lo que hemos tratado de hacer es sintetizar los principales temas que toda empresa, independientemente de su sector, deben entender para cómo aprovechar el TEMEC. Ya hablaba yo del tema del capítulo laboral, el tema en materia de las disputas laborales, que en materia de estas nuevas disposiciones son disciplinas con dientes, sujetas a solución de controversias. Hay mecanismos de respuesta rápida, es decir, paneles que se pueden iniciar rápidamente y en cuestión de meses resolver si una empresa está violando algunos aspectos relativos a la democracia sindical y que por lo tanto pudiera estar sujeta a restricciones para sus exportaciones a Estados Unidos o Canadá. Todo esto lo tienen que conocer las empresas. Nosotros estamos trabajando con muchas de ellas en ayudarles a hacer auditorías internas para hacer
básicamente un diagnóstico, un ejercicio de medicina preventiva para saber cómo están parados, qué deben resolver para no estar expuestos a un posible caso en su contra. Luego viene todo el componente de las reglas comerciales, los temas de los que hablaba yo, de la importancia de la facilitación del comercio y el cruce fronterizo. De entrada, cada sector, cada empresa debe conocer sus reglas de origen, si hubo cambios, cómo se van a implementar, cómo se van a auditar y a garantizar que se esté cumpliendo con las reglas de origen. Eso se plasma en las reglamentaciones uniformes que se publicaron un mes antes de la entrada en vigor del tratado. Entonces hay que conocer todo ese entorno y también conocer cuáles son los procedimientos simplificados y de facilitación comercial y los cambios en los procedimientos aduaneros, que de implementarlos correctamente, las empresas pueden reducir sus costos enormemente al momento de llevar a cabo sus operaciones comerciales. Otro tema fundamental para la guía de cumplimiento del TEMEC es entender las disposiciones en materia de comercio digital, las oportunidades que esto brinda, el hecho de que un microempresario en México hoy en día con una laptop y un servidor tenga la posibilidad de accesar más de 100 millones de consumidores en México, Canadá y Estados Unidos. De hecho, la posibilidad es infinita. Estamos hablando de cientos de millones de consumidores sin necesidad de abrir tiendas en esos países o de buscar canales de comercialización tradicionales a través de las grandes empresas de Estados Unidos o de Canadá. Es de verdad una revolución en materia de cómo se hace el comercio y las oportunidades de democratizar el comercio internacional y que los pequeños empresarios sí puedan aprovecharlo. Es muy importante y hay que conocerlo. Y un aspecto fundamental es el tema de energía. En el sector energético ha habido mucho debate en México de las políticas que está implementando el gobierno y cómo están establecidos los compromisos en el TEMEC. Es muy importante entender que la reforma energética que se llevó a cabo en México se consolida en el TEMEC. Se puede seguir abriendo el sector, pero la regla que se establece en el TEMEC, así como en el Acuerdo Transpacífico y nuestro nuevo acuerdo con la Unión Europea, es que no se puede echar para atrás. Es decir, es como un cierre que sigues abriendo, pero no lo puedes echar para atrás. Entonces, eso es muy importante que lo entienda todos los participantes en el entorno de América del Norte, tanto privados como gobiernos, sobre todo el gobierno de México, porque el sector energético es fundamental para la competitividad de nuestro país y de la región. Ya por último, es muy importante hablar de la coyuntura política que se está viviendo, es decir, ¿qué es lo que cambia en materia de la relación comercial con México ahora que llega la administración Biden? Y yo creo que es muy importante entender que el nacionalismo económico en Estados Unidos, que es lo que en mi opinión llevó al poder a Trump en el 2016, él logró aprovechar este descontento generalizado de la clase media en Estados Unidos con los procesos de globalización, las posibilidades de seguir mejorando económicamente para la clase media baja de Estados Unidos, y esta percepción en contra de la globalización, del libre comercio, etcétera, a pesar de que no estaba basado en fundamentos económicos sólidos o empíricos, logró aprovecharlo políticamente Trump para llegar al poder. Ahora ganó Biden y fue el candidato que más votos ha recibido en la historia de una elección presidencial en Estados Unidos. Pero el segundo que más ha conseguido es justamente Donald Trump, que aunque perdió, consiguió más de 74 millones de votos en Estados Unidos, lo cual en mi opinión significa que hubo un rechazo generalizado de su persona, de su personalidad como presidente, pero no necesariamente de sus políticas. Entonces, las presiones proteccionistas van a continuar en Estados Unidos, se van a dar en el sector agropecuario, como ya veníamos platicando. Hay presiones de las delegaciones congresionales y los productores de estados claves políticamente como Florida, como Georgia, para imponerle restricciones a las exportaciones mexicanas. Y por otro lado, México de alguna manera está también exponiéndose a un caso o diversos casos en materia agropecuaria a través de posturas ideológicas que está tomando Semarnat en contra de las importaciones de productos biotecnológicos como la semilla de algodón transgénico o muchos productos de la biotecnología agrícola que sí están permitidos bajo nuestra ley y que se ha decidido no permitir la entrada arbitrariamente, o un producto fundamental para la producción del sector agropecuario que es el glifosato. Entonces ahí tenemos los primeros nubarrones en la relación, pueden ser desafortunadamente en uno de los sectores más exitosos que es el sector agroalimentario.
comentario. Está también la presión de los sindicatos estadounidenses para iniciar casos laborales en contra de México. No lo pudo hacer en los primeros 5 meses en vigor del tratado la administración Trump, pero sabemos que hay presiones para que la administración Biden inicie casos laborales en contra de México, y ahí México se va a tener que defender y asegurar que no se trate de casos frívolos que tengan como objetivo no el bienestar de los trabajadores en México, sino simplemente imponer medidas en contra de nuestras exportaciones por razones proteccionistas. Va a haber mucho más énfasis por parte de la administración demócrata sobre los temas ambientales, que en realidad no le importaban al presidente Trump, los temas de sustentabilidad. Ahí va a ser muy importante el cumplimiento de México de los compromisos internacionales en materia ambiental, pero también el tema de energías limpias. Va a ser uno de los pilares de la administración Biden, todo lo que viene siendo el desarrollo de las energías renovables y energías limpias, como un mecanismo para mejorar la situación ambiental, reducir los costos de energía y tener una segunda revolución energética en América del Norte. Entonces, el cumplimiento de México de las disposiciones energéticas del TEMEC va a ser fundamental, y ahí va a haber presión importante por parte de Estados Unidos. Y al final de cuentas, todo lo que les he platicado el día de hoy, en términos del aprovechamiento que le podamos dar al TEMEC, depende al final de cuentas de nosotros mismos. Es decir, aprovechar la oportunidad que nos brinda el TEMEC implica implementar políticas públicas a favor de la inversión, es decir, no dar bandazos y por un lado decir que el TEMEC es un mecanismo que nos va a ayudar a salir de la crisis, y por otro lado ciertas áreas del gabinete cierran o cancelan proyectos de energía renovable, o se cancela a través de consultas públicas sin fundamento jurídico una inversión multimillonaria de una cervecera en Mexicali, etcétera. Es decir, necesitamos una implementación correcta del TEMEC, predicar con el ejemplo en México para entonces poder exigirle a Estados Unidos y Canadá que nos sigan dando el acceso irrestricto que está plasmado en el TEMEC a sus mercados. Y por otro lado, un aspecto fundamental es fortalecer la cooperación del gobierno y del sector productivo, que se fue perdiendo en la primavera con la crisis del COVID, el cierre de las industrias y la diferencia entre el enfoque del gobierno de cómo generar paquetes de apoyo para el sector privado en México, y el sector productivo pidiendo que México hiciera lo mismo que hicieron en países como Brasil y Perú, que es dedicarle casi 10% del Producto Interno Bruto al rescate del empleo, sobre todo en pymes. Y eso no ha sucedido en México. Esa cooperación gobierno-sector productivo tiene que darse, y esperemos que en esta segunda fase del COVID aprendamos de las lecciones de lo que se dejó de hacer o se hizo mal en la primavera. Por último, México tiene un papel importante en el mundo. ¿Y qué debemos hacer? Ya hablábamos de la implementación correcta del TEMEC, tanto en México como asegurar que nuestros socios comerciales de América del Norte cumplan, pero también aprovechar la red de tratados que tenemos. 12 tratados con 46 países, aprovechar el Acuerdo Transpacífico, concluir el proceso de modernización del tratado con la Unión Europea y aprovechar la Alianza del Pacífico. Si hacemos las cosas bien en México, podemos alcanzar esos niveles que han pronosticado con anterioridad el Banco Mundial y el Fondo Monetario, de que para el año 2050 México podría ser una de las 7 economías más grandes del mundo. Pero esto no va a suceder de manera automática. Tenemos que hacer la tarea, tenemos que seguir presentándonos hacia al resto del mundo como un país abierto a la inversión, un país transparente, un país que cumple con sus compromisos internacionales. Con esto los dejo, les agradezco muchísimo y podemos pasar a la sesión de preguntas. Muchísimas gracias. Ken, no me queda en verdad más que agradecerte, no nada más por este trueque de hoy, por la plática extraordinaria, sino también por toda la labor que hiciste por nuestro país. La verdad es que de corazón te lo agradecemos, te admiramos. Y no me queda más que darte un reconocimiento virtual en donde dice TLC Magazine México, y hagamos un trueque, otorga el presente reconocimiento al maestro Kenneth Smith Ramos por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Oportunidades del TEMEC con la nueva administración de Estados Unidos el día 8 de diciembre del 2020. Que nos quedaron algunas preguntas, te las voy a mandar para que nos ayudes a contestarlas. Por supuesto, con muchísimo gusto, Daniela. La verdad, muchísimas gracias por la invitación, y cuando gusten volvemos a platicar de este o cualquier otro tema. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados.
Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18+.